De poder estar el día de hoy aquí compartiendo esta dirección del día de hoy. Eh, Todavía ayer en la noche, pues bueno, estaba meditando en la palabra del Señor pues bueno, decía Dios, ¿qué le podríamos compartir en estos breves minutos antes de comenzar el culto? Eh, Antes de esto, pues bueno, estaba viendo unas noticias, como una actualización rápida antes de dormirme. Y escuchaba a un predicador, ¿no? que decía que estamos viviendo tiempos complicados, ¿no? De por sí yo creo que en lo personal muchos estamos viviendo tal vez desempleo, ¿no? Tal vez la pérdida de alguien, tal vez algún conflicto familiar, no lo sé, ¿no? Todos vivimos el día a día, ¿no? de la vida cotidiana. Y lo que decía este hermano, ¿no? Hemos ido avanzando a través del tiempo y vemos que el mundo cada vez se va haciendo más oscuro, ¿no? Vamos viendo que cada día es más complicado. Decía, ¿no? La neblina, ¿no? Cada vez se hace más espesa. Y es justamente la responsabilidad de nosotros como cristianos el poder alumbrar en estos tiempos, ¿no? El poder ser esa lumbrera para el mundo, ¿no? Donde hay tanta necesidad y tanta responsabilidad de nuestra parte el poder predicar que el Señor Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No sé si estés de acuerdo conmigo, mi hermano. Me ponía a meditar, ¿no? Y este hermano también decía, estos últimos 2 años se ha hecho súper espeso, ¿no? Este ambiente, ¿no? Esta oscuridad. Y vemos que el mundo cada vez pide más, ¿no? Pide más paz, pide más seguridad en el mundo, pide justamente el que alguien venga y nos salve, ¿no? Vemos ahorita, ¿no? Que escuchaba en las noticias en Europa, ¿no? Dice, necesitamos un milagro, ¿no? De que alguien venga y traiga paz a este mundo. Y ciertamente el mundo está afligido económicamente, socialmente, políticamente, ¿no? Estamos viviendo todo un desorden social. Y algo que me ponía Dios a mí en este día era en Apocalipsis, estos mensajes a las iglesias, y en particular el mensaje a Sardis, en donde habla justamente de la iglesia. Yo creo que actualizado, ¿no? Ya tiene más de 2000 años este libro, y justamente está tan actualizado a lo que estamos viviendo el día de hoy. Nos habla acerca de una iglesia en donde unos pocos venimos, escuchamos tal vez, y ahora sí que nos entra por un oído y nos sale por otro. Pero también nos habla de un remanente fiel, de ese remanente que justamente está esperando al Señor Jesús y que está cotidianamente santificándose y en santidad para esperarlo. Me gustaría que me acompañaras, mi hermano, a Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer el versículo del 1 al 6. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han sido manchadas sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Quién de nosotros queremos ser ese remanente, esas pocas, ¿no? En lo largo de la Biblia no dice que todos, ¿no? ¿Qué más fuera el deseo? Yo creo que todos, de poder estar delante de Dios, pero nos habla siempre de unos pocos. Y yo pensando meditando en este versículo, pues decía, pues Dios, qué bendición poder sentirnos que realmente estamos caminando delante de su camino y siguiendo lo que dice prácticamente sus escrituras, ¿no?
Es únicamente el manual de la verdad y la vida, lo encontramos aquí, a través del Espíritu Santo, que es quien nos redarguye día a día. Y si somos de esos pocos, mis hermanos, me gustaría que fuéramos a Apocalipsis 19 y leyéramos del 5 al 8, que justamente habla de estos pocos. Es Apocalipsis 19, versículo 5. Y dice: salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así como pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido, y a su esposa se le ha preparado, a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Y estas son palabras de ánimo, mi hermano, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nuestra fe está depositada en algún día poder estar delante de la presencia de nuestro Dios y celebrar. Yo creo que este es el sueño de todo cristiano, estar en esas bodas. Amén. Y bueno, con esa actitud me gustaría que inclinaras tu rostro para dar inicio a nuestro culto del día de hoy. Señor Dios, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Y nos das la oportunidad de estar el día de hoy aquí, Señor, para darnos la oportunidad de estar a cuentas delante de ti, Señor, poder exaltar tu nombre y poder adorarte, Padre, un día más. Te damos gracias, Padre, porque confiamos y tenemos fe en tu palabra, Padre, y sabemos que a pesar de las circunstancias que vivamos, Padre, sabemos que nuestra fe está depositada en ti, Señor, y sabemos que las bendiciones postreras serán mejores que las primeras, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pido en esta mañana, Señor, que dispongas el corazón de cada uno de mis hermanos para recibir esta palabra, Padre, para poder tener un corazón conforme a tu voluntad, Padre. Poder adorarte y alabarte el día de hoy, Señor. Te ponemos en tus manos, Padre, este tiempo, Señor, que seas tú quien guíe este servicio, Padre, este culto, y que no nos vayamos vacíos, Padre, que traigamos a nuestras casas esa palabra de vida, Padre, con nuestras familias y también para quien nos rodea, Padre. Te damos gracias y te ponemos en este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a darle inicio y le pedimos a nuestro hermano Iván que nos acompañe junto con el grupo musical para los siguientes cantos. Gracias. Sí. Gloria a Dios. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? ¿Bendecido? Gloria a Dios. Yo te invito a que te pongas de pie, a que dispongas tu corazón. Vamos a adorar, a alabar al Señor. Vamos a regocijarnos en cantarle a Dios. Amén. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor
Señor de señores, tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres digno de que todos te adoren. Gloria a Dios. El Señor es digno de adoración, de alabanza. Y dice la palabra que siete veces cae el justo y aún 8 vuelve a levantarse. Pero no es de que se levante por sus propios méritos, se levanta porque lo levanta el Señor. Así que yo te invito a que cantes esta promesa del Señor para nuestra vida. Levantará, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor.
así es el Señor. Gloria a Dios, que Él nos fortalece, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y precisamente en ese tenor vamos a cantar este próximo canto que habla de dejar y confiar en el Señor. Es el Salmo 25, 1. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios mío, yo en ti confío. No se haya avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus veredas. Oh Dios mío, yo en ti confío. No se haya avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Otra vez. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios mío, yo en ti confío. No se haya avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus veredas. Oh Dios mío, yo en ti confío. No se haya avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No se haya avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No se haya avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Gloria a Dios, porque en su momento el Señor, como hemos visto, por su poder, por su potestad, Él nos levantará de cualquier situación, de cualquier adversidad. Y si no lo hiciere, aún así hemos de adorarlo, como decía Sadrach, Mesach y Abednego. Yo te invito a que el siguiente canto lo reflexionemos. Si te lo sabes, cántalo. Pero más que cantarlo con nuestra boca, con nuestro corazón, meditémoslo y cantémoslo con el espíritu y el entendimiento. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De nuevo. De gloria en gloria te veo, cuando más te
reflejar al mundo tu amor, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Padre, anunciar las buenas nuevas de tu evangelio, tu misericordia, tu paz, tu verdad, tu gracia, tu salvación. Señor, porque no quieres que ninguno se pierda, permítenos ver la vida como tú, ver en nuestro semejante, Padre, aquello que tú viste en nosotros y poder ser más como tú. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, mi Dios, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, mi Dios, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Reflejemos el amor que Dios nos ha dado, hermanos. Dios te bendiga, vamos a escuchar palabra del Señor. Sí, bueno. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Damos la honra, la gloria a Dios por este tiempo que hemos tenido de adoración a nuestro Dios, expresarle la honra, la gloria a nuestro Dios a través de la música, de estos cantos. Y vamos a dar paso, mis hermanos, a que los pequeños salgan a su clase. Si usted gusta dejarlos salir, si desean que permanezcan aquí, no hay ningún problema, mis hermanos. No hay ningún inconveniente, hermanos. Vamos a buscar nuestra cita base. Bueno, antes de buscar nuestra cita base, yo quiero dar la bienvenida, si no me equivoco, a nuestro hermano Luis Manuel. Bienvenido, nuestro hermano Luis Manuel, nuestro hermano Alejandro y nuestra hermana Guadalupe. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Ah, bueno, ya les habíamos dado la bienvenida. Gracias, hermanos. Hermanos, de igual forma, bienvenidos nuevamente. Dios les bendiga. Es un gusto tenerles aquí una vez más y nos gozamos con ustedes de que estén aquí con nosotros, mis hermanos. Desde su casa, siéntanse en casa. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, vamos ahora sí a buscar nuestra cita base en Juan
capítulo 17, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 2. Y yo le recomiendo apartar aquí esta cita. No le vamos a dar lectura, sino casi hasta la mitad de la predicación. Apártela ahí, estaremos buscando algunos otros pasajes. Pero vamos a iniciar con una oración, mis hermanos. Vamos a dar inicio con una oración a nuestro Dios en este tiempo y vamos a darle la honra y la gloria a Dios para escuchar su palabra y que su Espíritu Santo nos dé entendimiento en este día. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido exaltarte, glorificarte, alabarte, adorarte, Señor, a través de estos cantos, Señor. Anhelamos, Señor, ser más como tú. Anhelamos que moldees, Señor, tal cual barro, Padre, nuestras vidas en manos del alfarero, el carácter de tu Hijo Jesucristo en nosotros, que moldees cual barro, Señor, en tus manos, la imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros, Dios, es lo que anhelamos. Y ahora, Padre, que estaremos expuestos a la predicación de tu palabra, Señor, reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada. Reconocemos, amado Dios, que te necesitamos. Reconocemos, amado Dios, que sin ti la realidad es que no podemos comprender, sin tu Espíritu Santo no podremos entender lo que tu palabra nos dice, Señor. Por esa razón nos reconocemos faltos. Nos reconocemos necesitados de ti y clamamos por tu Espíritu Santo, Señor, por entendimiento, por comprensión de tu palabra, amado Dios. Te necesitamos tanto, amado Dios. En este día, Señor, úsame como un instrumento en tus manos y que lo que hayamos de hablar en este momento, que sea dirigido por ti, Padre. Que todos y cada uno, Señor, aún yo mismo, Señor, tu palabra penetre en nuestros corazones, amado Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy, como platicamos la semana pasada, continuaremos la serie de predicaciones de las doctrinas de la gracia. El tema del día de hoy es uno de los puntos de las doctrinas de la gracia, decía un pastor, más espinosos, más controversiales, más difíciles de digerir, porque su contenido pareciera ser totalmente opuesto a lo que nos han enseñado, a lo que hemos entendido de algunos versos de la palabra. Y yo le pedía, hermano, a usted que orara. Digo, siempre debemos de orar, siempre debemos de estar en comunión con Dios. Pero le pedía desde la semana pasada, hermanos, que usted orara por mí, orara por cada uno de nosotros, al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de ver todas estas cosas en la palabra de Dios. Como lo orábamos hace un momento, sin el Espíritu Santo de Dios no podremos entender ni comprender su palabra. Aún cuando ya hemos sido enseñados, aún cuando somos creyentes y hemos sido enseñados en otra iglesia de donde venimos, aquí mismo, en años anteriores, la realidad es que la revelación de la palabra de Dios es progresiva, es continua, es exponencial. La santificación del cristiano es exponencial, no es lineal, no mucho menos en declive, tiene que ser exponencial. Lo cual supone que la vida de santidad del cristiano tiene que ser en conocimiento de Dios constante, para una vida práctica constante en la práctica de frutos que muestren la vida del creyente, exponencialmente. Entonces, mis hermanos, estamos a punto de hablar probablemente de una de las doctrinas de toda la Biblia más complicadas de entender y
y digerir, como lo acabamos de comentar. Sin embargo, nada de lo que hablemos aquí hoy, dentro de un año, si Dios nos da vida, dentro del tiempo en el que Dios nos permita estar aquí, dentro de lo que usted escuche, medite en su palabra, medite de otras predicaciones. Solemos, yo sé que escuchar predicaciones de todo tipo, pero retener lo que es de la palabra de Dios, meditar en todo y ver si es verdad lo que dice la palabra de Dios. Aún esta doctrina, no estamos sacando una doctrina de hombres, no estamos sacando una doctrina de lo que se nos ocurrió, es una doctrina bíblica. Y toda doctrina, un principio básico de cualquier doctrina de la palabra de Dios, de cualquier parte de la palabra de Dios que veamos y que no diga, o una cosa que probablemente diga, pero que ponga en juego la gloria de Dios, debemos de rechazarla totalmente. Un principio básico para poder saber si algo es correcto es si esa doctrina, si esa palabra, si eso que se está exponiendo, se está predicando, estamos recibiendo de donde sea, pone en juego la gloria de Dios, debemos de rechazarla totalmente. Entonces, esta es una de las doctrinas que a inicio pudiésemos decir, pues sí, pone en juego la doctrina de la gloria de Dios. Pero necesito, mis hermanos, que la analicemos muy bien. Yo le prometo, nuestros cultos concluyen a las 2, yo le prometo concluir a las 2. Así que bueno, empezamos un poquito tarde, así que necesito ir rápido, mis hermanos. Necesitamos nuestra atención y la ayuda del Espíritu Santo en este día. Bueno, hemos iniciado con preguntas todas estas doctrinas de la gracia. Esta no es la excepción. La doctrina de la gracia, de la expiación limitada. En su mente respondamos y respondan estas preguntas. ¿Por quién murió Cristo? Probablemente la respuesta que solemos dar inicialmente es: Cristo murió por todo el mundo. Su amor tan grande, su misericordia se extiende a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Nuestra respuesta ante estos pasajes es que la Biblia menciona: Cristo murió por todo el mundo. Ante esta pregunta, o ante esta respuesta a esta pregunta, yo hago otra pregunta. Si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué no todos se salvan? Si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué hay algunos que van al infierno? ¿O es que el problema ante la solución a esta pregunta se encuentra en la efectividad de la obra de Cristo? Es decir, Cristo muere por todo el mundo, pero su muerte, su obra, no logró ser totalmente efectiva y por eso algunos se van al infierno. A esos que se fueron al infierno no les alcanzó. Ya vimos, recuerden mis hermanos, la doctrina de que nadie viene a Cristo. Porque probablemente podremos decir, bueno, es que algunos se van al infierno porque no vienen a Cristo. Bueno, sí, pero es que nadie puede. Entonces, pero si Cristo murió por todos, todos tendrían que ir al cielo. ¿Es entonces el problema se encuentra en la efectividad de la muerte de Cristo? ¿O es que Dios lo hizo efectivo, pero Dios deja en manos del ser humano la decisión final de la vida eterna? Ya vimos que esto es imposible, con base en lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque ninguno puede venir a mí, no yo, Cristo diciendo estas palabras, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. O sea, ninguno puede. Ya lo vimos en la palabra de Dios. Por esa razón, mis hermanos, yo les he exhortado y les he dicho, todas las predicaciones son importantes sin duda, pero mis hermanos, si no seguimos esta serie no vamos a entender lo que hemos de estar viendo y nos van a surgir preguntas y nos vamos a enojar y nos vamos a molestar. Es que no es posible que el hermano diga esto. Y es que, hermanos,
antes de que usted me arroje piedras el día de hoy, yo le pido que concluyamos este tema. Entonces, ¿por quién murió Cristo? ¿El problema está en la efectividad de su sacrificio? ¿Cuál fue la efectividad de la obra de redención de Dios a través de Cristo Jesús? ¿Qué tan eficaz fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para ofrecer salvación y vida eterna? ¿Fue muy eficaz? ¿Fue más o menos eficaz? Porque algunos van al infierno. Otra pregunta. ¿La muerte de Cristo fue para perdón de todos los pecados de aquel que cree en Cristo Jesús para salvación, o solamente de algunos? ¿La muerte de Cristo perdona todos los pecados pasados, presentes y futuros, o solamente los pasados? ¿O solamente los presentes y los futuros ya dependen del ser humano? ¿Qué nos dice la Biblia de todo esto? Yo necesito ir explicando algunas partes que tienen que ver con la muerte de Cristo, con la expiación, con la propiciación, para entender que es expiación limitada. Entonces, vamos paso por paso, mis hermanos. Ante la violación de la ley, de cualquier ley, incluso en nuestros días, la justicia demanda pago por esa violación. Ante la violación de una ley, la justicia demanda el pago. Eso es en cualquier lado. Ante el pecado, la justicia de Dios demanda el castigo, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado merecía la muerte, merecía un castigo. ¿Por qué nosotros creemos, esta pregunta yo ya la he hecho con anterioridad, ¿por qué nosotros creemos que un juez es justo? Nosotros creemos que un juez es justo porque da justa sentencia al que viola la ley. Entonces, ¿por qué creemos, si ese juez justo no diera justa sentencia a esa violación, no sería un juez justo? De la misma manera con Dios. Si Dios no diera castigo por esa violación que fue el pecado en el Edén, y de ahí todos somos pecadores, y ese justo castigo en el infierno que nosotros merecíamos, entonces Dios no sería justo. Si Dios dijera, yo les perdono todo sin castigar, eso no sería un juez justo. No podrías, es una contradicción en sí misma. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23 al 26, por cuanto todos pecaron, merecen un castigo. ¿Cuál es ese castigo? Estar destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí es gracia, ahí está la dádiva de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahorita explico esta frase para que no nos guiemos con que, pues no, que Dios no dejaba pasar y perdonó. No, ahorita explico esto. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. ¿Por qué es justo? Porque castiga el pecado. Y el que justifica al que es la fe de Jesús. ¿Por qué es justo y por qué es el que justifica? Es justo porque castiga el pecado. ¿Por qué es el que justifica? Porque castigó el pecado en su Hijo Jesucristo, cuando tenía que ser en nosotros. Y eso nos hace presentarnos justos ante el Padre. Por eso Dios es el justo y es el que justifica. Somos justificados por su gracia. Su motivación para salvarnos es su gracia. Ya lo vimos, mis hermanos. Si Dios hubiese querido, sin duda Él es Dios, hubiese querido perdonar el pecado de todo el mundo y salvar a todos, Él lo hubiera hecho. Pero la palabra de Dios de principio a fin, desde el Génesis, nos habla del castigo que el pecado merece. Es la separación de Dios, y esa separación de Dios se ha de dar en el infierno. Entonces, esto, si hubiese sido así, si Dios hubiera decidido esto así, hubiese dejado su justicia perfecta sin ser satisfecha. Y esto
lo haría un Dios injusto, porque nosotros no pensamos de un juez que es justo si perdona el pecado. Pensamos de un juez que es justo cuando castiga la falta del infractor. Ese es un juez justo. Dios es juez justo, entonces tiene que castigar el pecado. Entonces, en vez de dejar su justicia sin ser satisfecha, Dios decide clavar a su Hijo en la cruz. Dios decide clavar a su Hijo en la cruz, en tu lugar y en mi lugar. Por eso dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Por esa razón dice esto aquí en Romanos. Él es justo porque desató su ira en castigo por el pecado sobre su Hijo Jesucristo y no sobre los suyos. Dios dio el justo castigo por el pecado del ser humano. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Por esa razón, mis hermanos, es imposible predicar un evangelio de Dios te ama. No estoy diciendo que no digamos que Dios ama. No estoy diciendo eso, pero no es el motivo inicial con el cual empezar a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el ser humano se tiene que dar cuenta de su castigo que merecía él. El ser humano se tiene que dar cuenta de lo perdido que está y del castigo que merecía él, pero que fue pagado en Cristo Jesús. Si llegamos, Dios te ama, el ser humano va a decir, wow, pues ¿qué hice para que me amara? O sí soy muy bueno, porque pues, la verdad es que soy tan bueno que Dios me ama. Soy tan amable para que Dios se sacó un 10 conmigo. Por eso no se predica un evangelio de Dios te ama. El ser humano tiene que entender primero su condición de perdido para mostrar el amor de Dios entonces. Ante este versículo que menciona Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Por eso decimos que Dios entregó a su Hijo, por eso decimos que Dios clavó a su Hijo, porque ¿quién fue el que lo puso por propiciación? Dios. Sí, es cierto, por la maldad del ser humano, de los fariseos que lo llevaron a la cruz fue real, pero fue el móvil que Dios usó para cumplir su propósito, de llevar a su Hijo en la cruz. Entonces, a quien Dios puso como propiciación. Tenemos que entender aquí dos cosas. ¿Qué es propiciación y qué es expiación? Bueno, propiciación tiene que ver con aplacar la ira. Aplacar la ira de algo. Este término era usado por el mundo pagano, que significaba aplacar la ira de un Dios por medio de una ofrenda. Esta palabra, este término lo usaba el mundo pagano, los hechiceros, los brujos, las brujas que hacían y que hacen ciertos rituales de propiciación con el objetivo de matar a un animal. Tomaban la sangre, la rociaban en los presentes para aplacar, según ellos, la ira de los dioses ante situaciones de enfermedad, de problemas familiares, de desastres naturales. Era lo que hacían, eso era propiciación, el pago en sangre rociada para cuestiones de aplacar la ira de un Dios que estaba causando algo en alguna persona o en alguna situación de la región. En el caso nuestro, la sangre derramada es la de Cristo, derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados, para aplacar la ira de Dios. Esa ira que tenía Dios para satisfacción de su justicia en castigo por el pecado. ¿Qué pasó? Cristo Jesús fue ese sacrificio que fue en expiación por nosotros, que derramó toda su sangre para aplacar la ira de Dios. Cruz en donde Jesús soportó esa ira de Dios, y de esta forma la ira de Dios que existía anteriormente y que tenía que ser aplicada en el pecador, fue cargada totalmente sobre su Hijo y fue aplacada esa ira. El sacrificio de Jesús volvió a Dios propicio a nosotros. Esta es la palabra propiciación. Por esa razón, en 1 de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Esto es referente a la palabra propiciación. Ahora, ¿qué es expiación? Vamos a ver expiación limitada, pero ¿qué es expiación? Expiación es el pago del pecado a través de la muerte de Cristo. En este caso, hablando de la expiación de Cristo. Hace referencia a la muerte de Cristo y el pago de nuestros pecados por medio de su sacrificio. La expiación tiene dos características: es penal y es sustitutiva. ¿Por qué es penal? Tiene que ver con la pena y la condena por crímenes o delitos graves que Cristo no cometió, que cometimos tú y yo, que cometieron los antiguos, que cometió Adán y Eva. Desde Adán y Eva la humanidad cometió delitos y crímenes graves y que los inconversos siguen cometiendo, los que están sin Cristo siguen cometiendo, y que nosotros estábamos en esa misma condición que ellos. Pero esta expiación es ese pago, esa pena, esa condena por esos crímenes o delitos graves. El problema es que aquí, que Cristo no cometió esos delitos graves, sino que fuimos nosotros. Es el pago de una deuda. ¿Por qué es penal? Porque es el pago de una deuda. Se pagó un precio. El tema es que ese pago lo dio Cristo. Cristo hizo un pago por mis pecados, por tus pecados, y así los perdonó, quedando la pena y la condenación abolida. La expiación es penal y sustitutiva. ¿Por qué sustitutiva? Porque esa condena nos tocaba a ti y a mí. Nos tocaba a nosotros pagar el precio del pecado, pero Cristo lo hizo por nosotros. ¡Wow! Gracias a Dios y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Entonces, Hebreos 9:22. Voy a dar los versos así rápido y los voy a leer, mis hermanos. Si ustedes quieren ir anotando, pueden hacerlo. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No es posible el perdón de pecados sin derramamiento de sangre. El pecado merece la muerte, la paga del pecado es la muerte, merece un castigo, ya lo vimos. Entonces, o de una o de dos, o morimos nosotros o muere alguien en nuestro lugar. Bueno, murió alguien en nuestro lugar, murió alguien en nuestro lugar. Anterior a la cruz, mis hermanos, sabemos que Dios diseñó un sistema de sacrificios a base del ofrecimiento de animales, que eran sacrificados por el pecado del ser humano y que eran sombra de lo que habría de venir, dice la palabra de Dios. El pueblo judío ofrecía constantemente corderos para el perdón de sus pecados. Dios aceptó temporalmente estos sacrificios de estos corderos, de toros, como pago por los pecados de los hombres. Dios lo aceptó temporalmente. Por eso la palabra de Dios en Romanos, el versículo que leímos, dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A esto se refiere, no dice que, pues a partir de la muerte de Cristo todos los pecados anteriores, Dios dijo, no, ¿saben qué? Pues no se preocupen por todo lo que cometieron, lo paso por alto. No se refiere a eso. Se refiere a que Dios aceptó estos sacrificios temporalmente para el perdón de pecados. A eso se refiere. Si Dios hubiera pasado por alto así nada más porque sí, porque hay gente del Antiguo Testamento que está en el infierno. Es imposible. Entonces, no se refiere eso a que Dios pasó por alto su justicia, que tenía que ser castigada o que tenía que ser satisfecha en el castigo por el pecado, sino que se refiere a esto, que en la paciencia de Dios aceptó todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Pero el alcance de estos sacrificios no era borrar el pecado. Estos sacrificios no podían borrar el pecado del pecador. Estos sacrificios solamente cubrían el pecado. Cubrían ese pecado, lo cubrían, no podían borrarlo. Por esa razón, en Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede, o sea, es imposible. No puede quitar los pecados. Pero estos sacrificios fueron la preparación para que cuando Jesús viniera y derramara su sangre, lo hiciera una vez y para siempre, como lo dice Hebreos 7:26 al 27. Porque tal sumo sacerdote, ¿quién? Cristo Jesús, nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí viene la respuesta a la pregunta: ¿qué tan efectivo fue el sacrificio de Cristo Jesús? Atentos, porque aquí viene la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tan efectivo fue?
¿Fue realmente efectivo o lo hizo más o menos o a la mitad o no tuvo el poder suficiente para el perdón de todos los pecados o para salvar a todos porque murió por todo el mundo? Es la idea inicial que planteamos. Aquí vamos a ver la efectividad de ese sacrificio de Cristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Por esta razón, porque su muerte fue efectiva, porque Él fue santo, es santo, Él fue inocente, Él fue sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Cristo Jesús, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Esta es la efectividad del sacrificio de Cristo. Si no fuera efectivo para perdón de los pecados, vamos a ver en un verso más adelante, ahí mismo en Hebreos, dice, Cristo hubiera tenido que ser sacrificado desde el principio de la humanidad tantas veces fuera necesario. Pero no fue así porque su sacrificio fue efectivo para vida eterna y para perdón de pecados. Hebreos 9, 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Escuche esto, mis hermanos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo mismo entró en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. ¡Wow! O sea, esto habla de la efectividad del sacrificio de Cristo. No era como esos sumos sacerdotes que entraban a un lugar, al lugar santísimo para hacer todos estos procedimientos y ahí quedaba. No, Cristo mismo entró al cielo delante de Dios por nosotros, dice. ¿Para qué? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Qué leímos anteriormente de estos sacrificios? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Pero la sangre de Cristo Jesús hizo todo esto. Cristo mismo se paró frente a su Padre por nosotros, para presentarse por nosotros diciendo, aquí está hecho, consumado es. La palabra tetelesté, que dijo en la cruz, consumado es. Esta palabra significa, está completo, la deuda ha sido pagada completa, no hay espacio, no hay un huequito más que hacer. Esta palabra era usada en aquel entonces por los pintores que terminaban una obra y que ya no había más que agregarle. Era usada por aquellos que prestaban a alguien y la deuda ya había sido totalmente liquidada, una cuenta de dinero. Esta palabra la usaban para eso. Y esta palabra Cristo la usa al morir en la cruz diciendo, Padre, todo está completo, todo de principio a fin, no hay nada que nadie pueda agregar. ¿Y para qué fue esto? Para quitar de en medio el pecado. Esto resuelve dos preguntas ya. La efectividad del sacrificio de Cristo y cuáles pecados son perdonados. Si no fueran perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros, el sacrificio de Cristo sería como el de los machos cabríos, que solo cubría el pecado. Pero no, el sacrificio de Cristo fue tan efectivo para borrar los pecados. Y vamos a ver otro verso más adelante. Cristo entró en el cielo para presentarse por ti y por mí, por nosotros ante Dios, mis hermanos. Esto nos sigue hablando de la efectividad de la muerte de Cristo en salvación y en la manera del perdón que es de nuestros pecados. Escuche esto, hermano, para seguir respondiendo a la pregunta que hacíamos al inicio, ¿qué tan efectiva es? Vamos a seguir, quiero dar este verso más. Hebreos 10, del 11 al 18.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, hermosos y maravillosos peros de la Biblia, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, una vez más, ¿cuáles pecados son perdonados a través del sacrificio de Cristo? Todos. ¿Por qué? Porque se ofreció una vez y para siempre. ¿Por qué? Por esos pecados. No hay más. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escuche esto, mis hermanos. Porque con una sola ofrenda, ¿cuál? Su sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda no se tiene que sacrificar varias veces, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No olvide este verso, lo vamos a tratar cuando hablemos de la perseverancia de los santos. La salvación no se pierde. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto está en Jeremías 31:33. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto está en Jeremías 31:34. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esta es la efectividad de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo para nuestra vida eterna, que nos ha hecho santos. ¿Somos perfectos usted y yo? No, pero aquí dice que ya lo somos. ¿Por qué? Porque hemos de llegar a la gloria, por la efectividad de su sacrificio en la cruz, porque la obra que Él comenzó la perfeccionará. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la mitad? No, hasta el día de Jesucristo. Por esa razón la palabra de Dios, cuando se refiere a la salvación que Cristo dio a los suyos, dice, los glorificó, los justificó, no los justificará, no los glorificará, ya lo hizo. Por eso Pablo puede decir en ese mismo verso 8, donde escribe todo esto, por eso nada nos separará. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Somos más que vencedores en Él, y por eso no hay nada que nos pueda separar de Él. Bueno, esto yo no me quiero adelantar. Entonces aquí en este verso de Hebreos, el escritor a los Hebreos hace referencia a Jeremías 31:34 y Jeremías 31:33. Después de aquellos días, dice el Señor, yo voy a poner mi ley en ellos. Es que no es ellos los que se están perfeccionando, soy yo el que los está perfeccionando, soy yo el que los está santificando. Alguno podrá decir, bueno, hermano, pero eso que dice en Jeremías es para los judíos. Mis hermanos, son las promesas de Dios en el Antiguo Testamento para el futuro, para la iglesia. Por eso el escritor a los Hebreos lo está escribiendo en el Nuevo Testamento. Ya hablaremos del dispensacionalismo, mis hermanos, que lamentablemente ha hecho mucho daño a la interpretación de la Biblia. Lo hablaremos en su momento. Colosenses 2:13-15. Mire nuevamente la efectividad del sacrificio de Cristo, de la expiación de Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué? Todos nuestros pecados. Yo quiero hacerle una pregunta, porque puede existir eso en nuestra mente, o sea, es que ¿cómo es posible? O sea, ¿y los pecados que yo cometo ya estando en Cristo? ¿Qué pasa con ellos? Yo voy a explicar un poquito más adelante eso. Pero yo quiero hacer primero esta pregunta porque aquí dice la palabra de Dios que el sacrificio de Cristo nos perdona todos nuestros pecados y hemos visto ya la efectividad de eso en Hebreos. Cuando Cristo murió, usted y yo no estábamos aquí. ¿Habíamos cometido pecado? Esos pecados eran pasados, presentes o futuros. Eran futuros. Los pecados que usted y yo íbamos a cometer
Cristo Jesús murió hace más de 2000 años y en esa cruz Él perdonó esos pecados que usted y yo íbamos a cometer. Esos pecados eran futuros. Sería ilógico pensar o limitar la expiación de Cristo en ese sentido y decir que Cristo cuando murió perdonó mis pecados hasta que yo me iba a convertir, pero los que siguen ya dependen de mí. Acercarme y pedir perdón a Él. No estoy diciendo que no nos acerquemos y pidamos perdón a Él, no estoy diciendo eso. Por eso digo, ahorita voy a explicar esa parte. Lo que estoy diciendo es que, mi hermano, la efectividad del sacrificio de Cristo era para perdón de todos nuestros pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era el castigo que merecíamos, el infierno, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué, mi hermano? Esos pecados que aún en Cristo seguimos cometiendo, que Pablo habla claramente que el creyente batalla y sigue peleando con el pecado, en Romanos 7, que dice: miserable de mí, que se reconoce a sí mismo en una batalla constante contra el pecado. ¿Sabe por qué esos pecados no son tomados en cuenta? Nuevamente, mis hermanos, repito, no estoy diciendo que no debamos acercarnos a Dios y pedir perdón por nuestros pecados, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿por qué no son tomados en cuenta? Ya como yo escuché en algún momento, Él perdonó todos nuestros pecados, anula el acta, la deja en blanco, pero ahí va escribiendo cuando seguimos pecando. Y ahí va otra vez haciendo. No, mis hermanos, eso no pasa. Eso no pasa, porque la efectividad del sacrificio de Cristo, que dice en Hebreos, Cristo mismo se paró delante de Dios por nosotros, fue porque las obras que Él vivió en la vida perfectas, cumpliendo la ley, no solamente la muerte de Cristo, Él murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. Así que cuando nos presentemos delante de Dios y estemos para ese juicio, yo no sé si va a ser así, pero lo que Cristo hizo en la cruz fue: Padre, yo a Él viví por Él, morí por Él, pero también viví por Él. Las obras que Dios ve en nosotros no son las nuestras, porque las nuestras siguen siendo imperfectas. Son las de Cristo en nosotros. Eso también compró Cristo en la cruz. No solamente el perdón de nuestros pecados, sino una vida perfecta delante de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en todos estos versos. ¿Estoy diciendo con esto que podemos pecar deliberadamente? De ninguna manera, mis hermanos. Entonces, ¿por quién Cristo murió? ¿Por todo el mundo? Si la expiación es el pago por todos los pecados y los pagó Cristo en la cruz efectivamente, y la vida eterna que Dios ofrece a través de esa expiación y de ese pago es efectiva también, y si Cristo murió por todo el mundo, y la palabra de Dios evidencia la efectividad de su sacrificio, ¿por qué no todo el mundo se salva? O sea, si su sacrificio fue efectivo para perdón de todos los pecados y el ser humano no puede buscar a Dios, ¿por qué no todo el mundo se salva? Nuevamente, o sea, ya no podemos responder esta pregunta diciendo: no, porque el sacrificio de Cristo no fue efectivo para todos ellos. No, ya no. Ya resolvimos este problema. Entonces, ¿por qué no todos se salvan? Podemos pensar, depende del pecado que practica el ser humano. Vamos a suponer esta pregunta, o esta solución a esta pregunta. ¿Por qué no todos se salvan? Cristo murió, fue efectiva, murió por todos son salvos. ¿Por qué se van algunos al infierno? Porque pecan. Supongamos esto. Si argumentamos esto, surgen más preguntas. ¿Por cuántos pecados el ser humano puede perder su salvación? Vamos a ahondar esto más adelante, pero
¿Por cuántos pecados el ser humano puede perder su salvación? ¿Por cuántos o por cuáles? No, pues, Señor, estoy en el lecho de la muerte. Nada más fue una mentirita blanca. No, por ese no. Por ese pecado no. O sea, no pasa nada. Pero estoy en el lecho de muerte y mandé matar a alguien, supongamos. No, ese pecado es grave. Por ese pecado sí, sí pierdes eso. La salvación, preguntémonos, es por gracia. Ya vimos que nadie viene a Dios. Pero siendo ya salvos, puedes perderla por tus pecados. La salvación es por gracia, pero su permanencia por obras. La palabra de Dios no enseña eso. Esto se vuelve una imposibilidad, ya que vimos que Cristo pagó por todos nuestros pecados y porque la obra de Cristo Jesús en la cruz fue efectiva para dar vida eterna. Vamos a ver un verso ahorita, pero nuevamente, el verso que vamos a ver en un momento es más, y lo hemos visto constantemente en estas predicaciones, que dice: porque yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo escuché en algún momento decir: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, pero si yo me salgo, sí. Hermanos, somos mayor que Dios. En la serie de atributos de Dios que vimos, donde Él dice: yo hago lo que quiero, yo soy Dios y voy a ejecutar lo que he dicho, mi palabra que ha salido de mi boca irá a hacer lo que yo digo y no regresará a mí vacía, nada más y nada menos porque yo soy Dios. Nosotros podemos, así como decirle: Dios, ¿qué crees que no? O sea, no es lo que tú dices, es lo que yo digo, no. Y regreso a esta parte. Si la gloria de Dios en una doctrina se ve afectada, debemos de rechazarla totalmente. Entonces, la salvación, la permanencia, no depende de nosotros. Nuevamente, no estoy diciendo podemos pecar deliberadamente, no, mis hermanos. Entonces, esto también se vuelve una imposibilidad. En este caso, mis hermanos, piensen otra cosa. Nuestro Dios sí sería injusto. ¿Por qué? Porque si decimos que la efectividad de la muerte de Cristo es efectiva y ya pagó o ya cargó el peso de su ira y castigó en Cristo Jesús los pecados, ¿por qué los castigaría Dios nuevamente en la persona? Ahí sí sería un Dios injusto. O sea, a través de la palabra de Dios vemos que Cristo murió y pagó por todos los pecados. Pero, ¿por qué los que se van al infierno tendrían que pagar otra vez por ellos? Eso sí sería injusto. Dios está haciendo pagar por el mismo pecado 2 veces. Eso sí sería injusto de parte de Dios. Nuevamente, si la gloria de Dios se ve afectada, sus atributos, su carácter, debemos de rechazar esa doctrina. Dios castigó el pecado del mundo en su Hijo Jesucristo, pero vuelve a castigarlos en los que se van al infierno. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ve lo que implica este verso, mis hermanos? Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Él cargó con el pecado de nosotros. Y si cargó con el pecado de todo el mundo, porque Él murió por todo el mundo, para que nosotros, o sea, todo el mundo, en esa suposición, fuésemos hecho justicia de Dios en Él. La efectividad de la muerte de Cristo. Si Cristo hubiera pagado por todos esos pecados, todos serían salvos. Porque la efectividad de la muerte de Cristo es tan efectiva que haría a todos salvos. Cristo fue hecho pecado en nuestro lugar y Dios derramó sobre él su ira. Si Cristo se hubiera hecho pecado por nosotros y cada uno de los habitantes de la tierra
por cada uno de todos los habitantes de la tierra, todos y cada uno de los habitantes de la tierra tendrían que salvarse. Porque Él es Dios y porque Él cumple su palabra. Porque nadie los puede arrebatar de su mano, porque Él da vida eterna y jamás perecerán. Él tiene que cumplir su palabra. Pero entonces, ¿por qué no todos se van al cielo? Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Una vez más, si Cristo pagó una sola vez por los pecados de todo el mundo, el justo por los injustos, para llevarlos a Cristo, todos tendríamos que ser salvos. Y la Biblia no hablaría del infierno. La Biblia no hablaría de que hay gente que se va al infierno. Él no solo murió por nosotros, mis hermanos, sino que vivió por nosotros. Voy a aclarar esta parte porque yo no quiero dejar esto en la mente. Esto no quiere decir que podemos pecar deliberadamente y decir, bueno, pues si Cristo murió por todos mis pecados, pues venga, ¿no? O sea, de que soy salvo, soy salvo. No, mis hermanos. Si usted ha leído la carta de Primera de Juan, es la evidencia del creyente y del no creyente. Primera de Juan habla de esta evidencia. Esta carta la podemos leer usted y yo para check, sí, gracias a Dios que estoy en Él. O podemos, mirar que no estamos. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. El que verdaderamente está en Cristo, viva como Él. Busca no pecar. Pero si peca, es lo que Juan está diciendo, si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien fue y se dio en propiciación por tus pecados. Cuando pecamos, mis hermanos, cuando el creyente peca, es lo peor que pudo haberle pasado. Nos sentimos, mis hermanos, terriblemente, Dios, te fallé. Buscamos arrepentirnos en el mismo instante en que lo hacemos, no así de al rato. Y si morimos en ese transcurso, nosotros ni sabíamos de verdaderamente si Cristo estaba en nuestros corazones, porque no nos importó arrepentirnos. Porque en la evaluación de Primera de Juan, sí, al rato. No, el creyente se siente mal por ese pecado, en esa batalla que Pablo explica en Romanos 7, el creyente se siente mal, se siente el peor de todos. Y en ese momento donde cometió el pecado, Dios, perdóname Dios, te fallé, perdóname, lo hice mal, tengo que corregirlo. Se acerca a Dios. Juan 2:4-6, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Porque guardamos sus mandamientos, porque obedecemos, porque si pecamos nos arrepentimos, porque no estamos constantemente pecando en la misma situación, porque no practicamos el pecado, que es lo que sigue diciendo Juan más adelante. En este verso de Juan 2:4-6. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 3:8-10. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que pequemos deliberadamente y que porque Cristo ya murió por todos nuestros pecados no. La evidencia es esta. La evidencia de que nosotros somos elegidos, la evidencia de que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados es esta, que no practicamos el pecado y que si lo hacemos, abogado tenemos para con el Padre. Vamos a Cristo.
El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No está diciendo que no pequemos y que ya no está diciendo eso, pero no puede pecar como práctica, porque el que lo practica es del diablo. Es lo que Juan está diciendo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, leamos primera de Juan. Vamos a ver las pautas de los que son creyentes y los que no son creyentes. Entonces, ya expusimos que es una imposibilidad que el sacrificio de Cristo no haya sido efectivo. Ya expusimos que es una imposibilidad que Cristo solo haya muerto por algunos pecados. Ya expusimos que la salvación no se mantiene por obras y que no depende de si peco o no. Ya expusimos todo esto. Entonces, nuevamente, si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos van a la salvación? Según la posición de Arminio, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de cualquiera sin asegurar la salvación de ninguno. Es decir, Cristo muere en la cruz del Calvario, hace salvables, justificables a todos, pero no les asegura la vida eterna. Hay controversia, porque la palabra de Dios dice en Juan 10, 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Ahí ya no está, ya no amarra. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. La posición de Arminio dice, la muerte de Cristo no fue para asegurar la salvación de ninguno, sino para hacer posible que cualquiera pudiera ser salvo. ¿Cuál es el peligro de esta postura? Que la dependencia de ser salvo está en el ser humano, lo cual ya vimos que la Biblia niega. La muerte de Cristo, dice esta postura, nos pone en una posición de salvables o justificables, lo cual va en contra de Romanos 8:30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también ¿justificará? No, justificó. ¿Y a los que justificó también los glorificará? No, los glorificó. Es algo que ya hizo. Es algo que ya hizo en la muerte de Cristo Jesús y es algo que ya hizo por ti y por mí antes de que nosotros naciéramos. Entonces, la única opción que nos queda ante la respuesta a esta pregunta es que Cristo no haya muerto por todos. Espéreme tantito, hermano. No se me vaya. ¿Por qué creemos que Cristo murió por todo el mundo? Voy a dar unos versos. Acabamos de leer en Primera de Juan 2:1. Vamos a ver qué sigue diciendo. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por supuesto que dice esto la palabra de Dios. Y yo no lo voy a negar y no lo estoy evadiendo, mis hermanos. Cualquiera que quisiera, mis hermanos, darle una doctrina humana y pensada en simplemente lo que yo quiero que usted crea, nadie leería versos como estos. Nadie leería versos que le contradicen lo que él está predicando. Así que, deme punto ahí, hermanos. Tenemos que ver la doctrina de toda la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Por qué más creemos que Cristo murió por todo el mundo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, por supuesto. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y podemos dar más versos del por qué nosotros creemos que Cristo murió por todo el mundo. Sí. Ahora voy a leer otros versos y yo le hago la pregunta. Con estos otros versos que voy a leer y con los que acabamos de leer, ¿existe una contradicción en la palabra de Dios?
Isaías 53:11, hablando de que Cristo fue molido por nuestros pecados, que nos descarriamos como ovejas, dice más adelante, Isaías 53:11. Cristo, quien, hablando de Cristo, refiriéndose a Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos. No a todo el mundo de los versos que leímos. Va a justificar a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De todo el mundo, no de los muchos. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Del mundo que hablaba antes, ya no está hablando del mundo, ya está hablando de muchos. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todo el mundo. No, por muchos. ¿Existe una contradicción en la Biblia con esto? Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos con anterioridad, y mis hermanos, yo les recuerdo constantemente, para poder para poder entender estas doctrinas, 3 cosas tenemos que entender: quién es Dios, qué es su palabra, quiénes somos nosotros. ¿Qué es su palabra? Su palabra de Génesis, Apocalipsis no se contradice. He escuchado en todas estas doctrinas que existen, que dicen algunos, pues es que la Biblia justifica una y otra doctrina. No, yo no estoy de acuerdo, mis hermanos. He expuesto aquí en este lugar que yo no estoy de acuerdo. La palabra de Dios no puede contradecirse a sí misma, porque si se contradice a sí misma, donde Dios dice que es inmutable, que no cambia, ya sea un Dios inmutable, por su palabra que la inspiró como que con 2 corrientes. Y entonces no podríamos creer en un Dios inmutable. Ya afectamos la gloria de Dios, ya afectamos su carácter, ya afectamos sus atributos y ya afectamos su palabra. Entonces esto ya es una imposibilidad. ¿Qué pasa con estos versos entonces? ¿Qué entiende usted, mi hermano? ¿Qué entiende cuando alguien se le acerca y se le dice, o le dice, en un ejemplo de alguna reunión que usted hizo familiarmente y que su otro familiar, su hermano, no pudo estar por alguna situación? Llega el otro día, platican, ¿quién estuvo en la fiesta? Estuvo todo el mundo. ¿Qué entiende usted? ¿Que estuvo cada alma del universo entero en su fiesta? No, hubiera estado carísimo, ¿no? Bueno, ese fue un ejemplo humano. Ahora, yo tengo que llevarlo a la Biblia. ¿Qué entiende usted de los siguientes versos? Mateo 10:22, perdón. Y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entendemos que el creyente, se está refiriendo a algún creyente, Cristo Jesús. A los discípulos les está hablando. Y seréis aborrecidos de todos. ¿Entendemos que va a ser aborrecidos de todo el mundo? No, va a ser aborrecidos de todos aquellos que no creen en Cristo Jesús. Ya no es todo el mundo, ya no son todos. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, que me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, otra vez, la misma idea. Se refiere a todos, o sea, si yo se lo digo a mi hermano Edgar, esto, se entiende que los que están a su alrededor, hasta su esposa, su abuelita, ¿le van a aborrecer? ¿Porque estoy diciendo todo el mundo? No lo entendemos así. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, cuando va a destruir con el diluvio. ¿Noé fue destruido? Noé, encontramos en el verso siguiente que le reclama y le dice, oye Dios, pero pues como si vas a destruir a todo ser, pues como ¿por qué me mandas a hacer un arca donde yo y mi familia nos salvemos? No, Dios como que corrige ahí tu sintaxis, ¿no? No vemos a Noé diciendo eso.
Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este levantamiento se refiere a la cruz del Calvario. ¿Cristo atrajo a todos? No, le rechazaron, pero un montón. No atrajo a todos. Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, hablando de Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazareos. ¿Los judíos estaban por todo el mundo? Pablo había predicado ya en todas las regiones. En este momento él no había ido a Roma. ¿Todos los judíos por todo el mundo? No, uno más. Hechos 9:27, y solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. A través de la predicación de Pablo, muchas personas estaban destruyendo sus ídolos, y esto iba a afectar el negocio de los ídolos, iba a afectar el negocio del templo de la diosa Diana. La pregunta aquí es, ¿toda Asia veneraba a la diosa Diana? Pablo no lo hacía. Si al menos toda Asia lo hubiese hecho, Pablo no lo hacía, ya no son todos. Y sigue diciendo, y el mundo entero venera a la diosa Diana. ¿Lo hacía el mundo entero? No, mis hermanos. Vamos a entender el problema. Entonces, cuando encontramos en la palabra de Dios las palabras mundo o todos, debemos de entender que Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no por todos los hombres sin excepción. Mis hermanos, cuando Juan utiliza la palabra mundo, siempre la usa en dos maneras diferentes. Para señalar al mundo incrédulo en oposición a Dios, el mundo se aborrecerá. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo nos aborrece. Cuando Juan en sus cartas, en su evangelio, usa la palabra mundo, se refiere a la señal de oposición del incrédulo a Dios. En un segundo motivo por el cual Juan utiliza mundo, dice, es contrastar los beneficios universales del evangelio en contraposición al exclusivismo de los judíos. Mis hermanos, entendiendo el problema, ¿cuál es el problema y uno de los mayores problemas del Nuevo Testamento que se da en los evangelios, que se dio en la vida de Cristo, que Cristo predicaba, que Pablo en sus cartas expresa? ¿Cuál es el mayor problema? Que los judíos eran los únicos que creían que iban a ser salvos. ¿Los gentiles cómo? ¿Aún Pedro? No, pues los judíos acá, pero cuando vienen los gentiles, que fue, dice la palabra de Dios, exhortado por Pablo. Pablo en sus cartas constantemente, en Romanos, vemos, cuando hemos estado exponiendo la palabra de Dios en Romanos, vemos que el judío, yo recibí la palabra de Dios, Dios me eligió a mí como pueblo. El mayor problema que Cristo Jesús en su llegada, imagínense la controversia, los judíos creían eso, y Cristo Jesús ya estaba expresando y explicando que la salvación iba a ser para todo el mundo. No personas, no personas sin excepción, sino sin distinción. La salvación iba a ser para el chino, para el japonés, para el mexicano, para el argentino, no solo para los judíos. Este era el contexto del Nuevo Testamento, y que constantemente estaban batallando. ¿Por qué el judío no come carne? El judío, ¿por qué el gentil come carne? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Fue el constante batallar del contexto en todo esto. Mis hermanos, esta es la forma en la que debemos de interpretar estos versos. Apocalipsis 7:9, nuestro hermano Iván, no me acuerdo si leyó pero dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar
Aquí viene la explicación de mundo, del problema, del contexto del Nuevo Testamento, que vivió Jesús, que vivió Pablo, que vivieron los apóstoles. De todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, ese es el mundo. Ese es el mundo del que la palabra de Dios habla. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto es entendiendo el problema, mis hermanos. Entonces, ya voy a concluir, mis hermanos, ya voy a concluir. Todavía no son las 2. Lo que no es expiación limitada, no es limitada porque estemos limitando en algún sentido el valor o la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya lo vimos, no estamos limitando eso, al contrario. Sino que estamos diciendo que esa sangre es limitada porque esa sangre fue derramada con el propósito particular de salvar real y efectivamente a todos aquellos por quien Cristo murió. De hecho, los que limitan la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz son aquellos que dicen que Cristo murió por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue eficaz. Entonces, la realidad es que no fue tanto porque no logró salvar a todos. Eso ya es una limitación por parte de los que dicen que murió por todo el mundo. Esta posición puso al mundo entero en una categoría de perdonables, es decir, la muerte de Cristo no solo era eficaz, la muerte de Cristo solo será eficaz y solo si yo hago mi decisión por Cristo. Si no la hago, la eficacia de la muerte de Cristo no es tan eficaz. Por esa razón se dice que la limitación es aquellos que dicen eso. Entonces, ¿por quiénes nos dice la Biblia que Cristo murió? Voy a ir muy rápido en esto, hermanos. Juan 17, 1 al 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Perdón, mis hermanos, esta es nuestra cita base. Ahí si la tiene apartada vamos a buscarla. Juan 17, 1 al 2. Por eso le dije que la apartara, mi hermano. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A quiénes le va a dar vida eterna? A los que el Padre le dio, nada más. Este pasaje ya está limitando la vida eterna. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:14 al 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién pone su vida Cristo para salvación y vida eterna? Por las ovejas. Surge una pregunta: ¿quiénes son sus ovejas? ¿Cómo las ovejas que son sus ovejas llegaron a ser sus ovejas? ¿Por qué las ovejas que son sus ovejas le conocen y oyen su voz? Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Respuesta de las preguntas que acabamos de hacer. Mi Padre que me las dio, ¿por qué son sus ovejas? Porque el Padre se las dio. Es mayor que todos y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí ya tenemos una respuesta del por qué son sus ovejas, porque el Padre se las dio. ¿Quiénes son los que vienen a Él? Solo los que el Padre les dio. Juan 6:39. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, sus ovejas, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la salvación según este texto? Que de todo lo que el Padre le dio a Cristo, no pierda ninguno. Por eso la salvación no se puede perder. Lo veremos más adelante. Bueno, no hoy. Ok.
De todo lo que el Padre le dio no pierda ninguno. La voluntad de Dios es que no se pierda ninguno, pero de los que Él le ha dado a Cristo. No de todo el mundo, mis hermanos. No de todo el mundo. Por eso unos van al infierno. Porque unos no le fueron dados al Hijo. Porque los que se van al infierno no le fueron dados por el Padre al Hijo. Porque los que se fueron al infierno no son sus ovejas. Y vamos a verlo. Ahora, ¿por qué escuchan su voz y le siguen? La razón por la que le siguen y por la que escuchan su voz es porque le pertenecen a Él. Es decir, dice un pastor, estas ovejas no llegaron a ser suyas porque creyeron en Él. Estas ovejas creyeron en Él porque eran suyas. Estas ovejas creyeron en Él porque eran suyas. No creyeron en Él porque iban a ser, no, creyeron porque eran suyas. Usted y yo creímos porque éramos de Él. Porque nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Juan 10, 24 al 29, mire esta situación. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ya, abiertamente. Jesús les respondió, oigan judíos, se los he dicho, ya se los dije, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, ustedes quieren que yo se los diga, ya se los dije y no creen. ¿Por qué no creyeron? Sigamos leyendo. Cristo les dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. O sea, ustedes no creéis, ni van a creer, ni creerán. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. No porque no quieren, no porque está nublada su vista. Bueno, sí estaba nublada su vista, pero no era la razón principal. Porque no son de mis ovejas. El Padre a ustedes no me las dio a mí. Mis ovejas, y es aquí donde sigue diciendo el Padre, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, mi Padre me las dio. Entonces, entendamos esto. Juan 10, 16, también tengo otras ovejas. Aquí está tu nombre y el mío, mi hermano. Y el nombre y el nombre de aquellos a los que hemos de predicarles. Y esta palabra debería de traer un gozo increíble a nuestras vidas. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tú y yo, mi hermano. Tú y yo. Juan 17, 20, 24 y 26. Bueno, perdón, voy a darle lectura rápido, mi hermano. Juan 17, 1 al 11 y luego el 20, 24 al 26. Mire en la oración del Padre antes de ir a la cruz, del Hijo al Padre antes de ir a la cruz. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Bueno, hermano, pero es que aquí está hablando de los discípulos. Juan, en la misma oración, del Hijo al Padre, Juan 17, 20, 24 y 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y yo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo con ellos.
Mis hermanos, esto no debería de desanimarnos de ningún modo. Esto nos debería dejar de ver la gloria de Dios de una manera impresionante. Mis hermanos, debo decir que a mí en lo personal me costó mucho trabajo entender esto. Y es difícil digerir algo que hemos aprendido por mucho tiempo. Pero mis hermanos, solo el Espíritu de Dios nos puede hacer entender esto. Mis hermanos, a través de estas doctrinas nos falta una, la perseverancia de los santos. Mis hermanos, aprendí a ver la gloria de Dios en un nivel impresionante. Yo no estoy diciendo, uy, hermanos, yo estoy en un nivel más alto que ustedes. No, mis hermanos, no. Lo que estoy diciendo es que, mis hermanos, mire usted, la gloria de Dios en todo su esplendor no es del ser humano. La gloria de Dios no está en el hombre. La decisión del hombre por Dios no está en el hombre. No, mis hermanos, la gloria de Dios, Dios cumple su promesa, y si Él le ha dado vida eterna a aquellos que están en su mano, mis hermanos, eso va a pasar. Eso va a pasar y eso nos da seguridad. Nos da seguridad nuestro Dios en toda nuestra vida, mis hermanos. Aún en la pérdida, mis hermanos, que yo sé muchos probablemente han vivido recientemente, incluso aún en esa pérdida, mis hermanos, Dios les da seguridad por su familiar, si creyó en Cristo, y por ustedes mismos, por nosotros mismos. Ante las pruebas, ante las luchas, vemos la gloria de Dios en todo su esplendor, mis hermanos. Y esto es lo que como iglesia queremos mostrar, mis hermanos, que no es la gloria nuestra, es la gloria de Dios la que está en juego si no miramos lo que la palabra de Dios dice. Y no es así, mis hermanos. Póngase de pie. Nos deja mirar el gran amor con que Cristo nos amó. El amor con que Cristo nos amó es personal, porque no amó de esa forma para salvación a todo el mundo, pero si tú estás en Cristo, te amó a ti por tu nombre. Mi hermano, esto debe de explotar nuestro corazón en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Amado Dios, ayúdanos, Padre. Tu Espíritu Santo, clamamos a ti, Señor, lo envíes a que nos deje ver esta palabra, Señor. Que cada uno de nuestros hermanos que está aquí, que escucha esta palabra a través de la red social, Señor, pueda mirar que esto es real, no por lo que tu siervo acaba de decir, Señor, sino por lo que tu palabra enseña, sino por lo que tu palabra muestra, Padre. Ayúdanos, Señor, contra toda esa oposición que a veces nosotros ponemos al decir es que esto no puede ser así. A mí me enseñaron de esta forma, yo vi esto de esta forma y no me quiero mover de ahí. Dios, ayúdanos. Te necesitamos. Queremos ver tu gloria. No queremos, dice tu palabra, que tu gloria no la darás a otro, porque nosotros moveríamos tu gloria, porque nosotros queremos llevarnos la gloria. No, Señor, ayúdanos, te necesitamos, y ayúdanos a mirar tu gran amor con que nos amaste, no porque nosotros te hayamos amado a ti primero, sino porque tú nos amaste a nosotros primero. Con amor eterno nos has amado y nos prolongaste tu misericordia, que nos llevó hasta la seguridad de nuestra salvación. Gracias, Dios, te alabamos y te adoramos. Bendícenos y sé con nosotros, en tu precioso nombre, amén. Bien, mis hermanos, nuestros hermanos pasarán a recolectar. Permanezca en pie. Permanezca en pie, si gusta recolecte. Al concluir la recolección, vamos a hacer nuestra oración final y nos estaremos despidiendo, mis hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Incline su rostro. Amado Dios, gracias, Padre, porque nos permites aún, Señor, en medio de este acto, Señor, dar, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, desprendernos, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, porque es tuyo todo. Y el poder dar, Señor, un poco, Señor, porque tú nos dejas quedarnos
por tu simple misericordia, Padre. Gracias, Dios, de lo recibido de tu mano te damos y lo damos con alegría, con gozo. Gracias, amado Dios, te alabamos y te adoramos. En tu glorioso y precioso nombre. Amén. Deposite su ofrenda, mis hermanos. Y bueno, como avisos, mis hermanos, allá atrás están los cuestionarios. En una cajita están los que hay para esta semana. Y en la otra cajita están, ahí ya tienen el letrero, están allá atrás en la barrita. Usted puede depositar los de la semana pasada, una extraordinaria actividad, diferente, gracias a nuestras hermanas que han participado en esto. Dios les siga bendiciendo y que Dios les siga dando estas extraordinarias ideas para seguir estudiando la palabra de Dios. Llévese su cuestionario, mis hermanos, la semana pasada quedaron muchos. Pase, lleve su cuestionario. Este es un plan que estamos llevando como iglesia de lectura. Vamos a recoger las sillas después de la oración final. Y nada más, mis hermanos, una vez más, de toda esta serie de predicaciones de las doctrinas de la gracia, no nos ha llegado ni una sola pregunta. Hermanos, no se quede con la duda, escudriñe la palabra de Dios, vea que todo lo que dijimos aquí es verdad. Si no es verdad, hermano, siéntase en la libertad de decir, hermano, ¿qué cree que yo encuentro aquí esto? Hay versos todavía controversiales que parecieran ir en contra de esto, mis hermanos. Envíelos, haga su pregunta, tendremos una sesión donde estaremos respondiendo estas preguntas. Así que hágalo, mis hermanos, no se quede con la duda, por favor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Las actividades de la semana, áreas que faltan de sus proyectos, por favor envíenoslos. Iniciamos y arrancamos prácticamente la próxima semana. Así que mis hermanos, les vamos a dar anuncios en el grupo. Y se los haremos llegar, así que les estaremos avisando en los grupos de WhatsApp las actividades y qué viene ya para el próximo domingo, que ya estamos en abril. Así que áreas que aún no han mandado sus proyectos, envíenlas, por favor. Incline su rostro y vamos a despedirnos con esta oración. Amado Dios, glorificado seas tú, Señor. Te exaltamos porque eres grande, hacedor de maravillas, Dios. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Guárdanos, Padre. Guíanos, amado Dios. Y sé con cada uno de mis hermanos, Padre. Anímanos, amado Dios, con esto que vemos en tu palabra. Anímanos en todo, Señor, lo que tiene que ver con tu gloria, Dios. Si hay algo que nos desanima aún, ayúdanos a cambiarlo, Padre, porque seguramente es algo egocéntrico que hay en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a animarnos cuando todo es para tu gloria, Señor. Si todo es para tu gloria, Dios, ¿qué más queremos? Pues hemos sido creados, esa es la razón por la cual hemos sido creados, para alabanza de la gloria de tu nombre. Gracias, amado Dios. Lleva con bien a mis hermanos y sé con nosotros. Te lo pedimos todo esto y te lo rogamos en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si nos apoya, mis hermanos, a recoger las sillas y ponerla en los costados, les agradecemos mucho, mis hermanos. Dios les bendiga.